Hola, muy bienvenidos sean todos al canal. Aquí estamos para la gloria del Señor Jesucristo. Queremos llevar un nuevo mensaje y esperando que sea de bendición para su vida, que usted pueda recibir a través de esta palabra, sentir un reto de parte del Señor a avanzar en el caminar cristiano. Amén. Y para empezar vamos a leer primero en el libro de Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Vamos a ver qué dice el Señor en esta escritura, bajo el tema la unción del Espíritu Santo. Amén, vamos a iniciar. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo dice que el Espíritu de Dios está sobre él porque le ha ungido. ¿Y para qué le ungió el Espíritu al Señor? Bueno, hay varias razones, vamos a ver algunas de ellas. Para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Pero no está hablando de los ciegos físicos, aunque ciertamente el Señor le dio vista a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales, a los cautivos espirituales, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? Pues ciertamente es el año en el que Dios está reconciliando consigo al mundo. Ese es el año agradable del Señor. Ahora hay una pregunta muy importante acá. ¿Ha usted recibido la unción del Espíritu Santo? ¿O simplemente tiene usted una religión basada en tradiciones, en rutinas, en esquemas? Pues existe mucha gente que va a un culto, a un diferente lugar, pero todo es un esquema. Llega a tal hora, ora a tal hora, adora a tal hora, lee la palabra a tal hora y termina su día y otro día nuevo. Pero esto no es una vida de comunión con el Espíritu de Dios. Esto solo es una vida religiosa. No hay poder de Dios ahí, simplemente es una religión. Ahora hay una pregunta muy importante para hacer acá. ¿Quién puede recibir la unción del Espíritu Santo? ¿La unción del Espíritu Santo es para todos? ¿O para los pastores? ¿O para los profetas, evangelistas, maestros, líderes? ¿Para quién es la unción del Espíritu? Vamos a leer San Juan capítulo 14, verso 15 y 16. Dice de la siguiente manera, preste atención. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo primero que Jesucristo le dice a usted es: no cante tanto y diga que me ama y te amo más que a mi vida, ni nada de esas cosas. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y dice en el verso 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No a veces, no en el culto, no durante la administración de un ministro que agarra 30 minutos al final de un mensaje y entonces le dice a la gente: pase al frente y ahora usted va a recibir la unción. No es eso. Es una vida continua, guiada por el Espíritu. Si usted lee cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Él era guiado por el Espíritu, porque Jesús lo que oía, eso hablaba. Pero usted, ¿qué habla?
¿Ha oído al Espíritu Santo? ¿Le ha guiado? ¿Se ha tomado usted el tiempo de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿O simplemente lleva una vida mecánica, rutinaria? Ese es el tema. Dice el versículo 17, escucha este versículo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Entonces vemos que ya el mundo está excluido, porque el primer requisito para que una persona sea llena del Espíritu Santo, reciba la unción del Espíritu, es que haya aceptado a Jesucristo en su corazón. Si usted nunca le ha abierto la puerta de su corazón a Jesucristo, entonces la unción del Espíritu Santo no vendrá sobre usted. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu mora con nosotros, pero tiene que estar en nosotros. Vamos a seguir. Dice que solo quien ama y guarda los mandamientos del Señor puede recibir el Espíritu del Señor. Quien ama y guarda sus mandamientos. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 19 del verso 1 al 7. Hechos 19 del verso 1 al 7. Preste mucha atención. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo vino después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, oiga lo que Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esta es la pregunta hoy para usted. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tal vez usted sí ha oído, pero lo recibió. Realmente fue lleno de la unción del Espíritu Santo. Dice en el verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dice, Juan bautizó con agua para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. La persona no puede ser bautizada si no ha creído. Tiene que creer y ser bautizado. No como enseña la tradición. Pero sigamos más adelante. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, quiero tocar un poquito este tema. En el nombre del Señor Jesús. Hay gente que cree que solo hay que ser bautizado en el nombre de Jesús y que ya en el Padre. No, pero Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué aquí Pablo dice en el nombre de Jesús? Bueno, porque el pueblo judío ya sabía y la gente ya conocía a Dios. Ellos siempre habían adorado a Dios y ellos sabían quién era el Espíritu. Pero la gente nunca se había bautizado en el nombre de Jesús. Entonces esta es la esencia de la enseñanza, pues Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Pero sigamos más adelante con el tema. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Escuche. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran como unos 12 hombres. El hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu. El profetizar también es una manifestación del Espíritu. Es como algo que da a entender, pero no es solo el hablar en lenguas
o el profetizar el que una persona ha sido bautizada por el Espíritu. Hay gente que dice que esa es la única evidencia que puede ver, pero no, sino que los dones del Espíritu son manifestados. El Espíritu cuando bautiza, ¿qué es lo que hace? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Dios pone dones en el pueblo, en cada uno de los hermanos, para que el crecimiento del cuerpo. Y por eso es tan necesario que usted haya sido lleno del Espíritu. Porque usted puede estar haciendo cualquier labor para la obra del Señor. Pero si no es lleno del Espíritu Santo, de poco sirve lo que usted hace, pues eso es obras del hombre. Vemos que cuando los apóstoles llamaron y buscaron diáconos, ¿qué fue lo primero que les dijo? Buscad entre vosotros hombres llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Es muy importante que usted entienda que la obra del Señor, sin el Señor es imposible. Voy a repetir esto, la obra del Señor, sin el Señor de la obra, es imposible. Vamos a ratificar esto con Mateo capítulo 3, verso 11. Dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 3, verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí está hablando Juan. Lo mismo que estaba diciendo Pablo, que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Aquí Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, o sea, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es la promesa del Señor para la iglesia, para el creyente. Porque si no quedaríamos huérfanos. Jesucristo dijo, yo no os dejaré huérfanos. Si el Espíritu Santo no está con usted, usted está huérfano. Porque el Señor está en el cielo. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo, pero el Espíritu Santo está aquí para guiarle a usted el camino, para fortalecerlo, para instruirlo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es usted guiado por el Espíritu o por sí mismo? Voy a decir algo que a veces la gente le va a parecer extraño. Hay veces que una persona está enferma y alguien llega y ora por él para que Dios lo sane. Y está bien la intención. Pero si el Espíritu Santo no quiere sanar a esa persona, si esa persona está en disciplina, si el Espíritu Santo de Dios no le ha dicho a usted qué voluntad le está haciendo a usted orar por esa persona, su voluntad o la voluntad del Espíritu. Jesús no hacía nada que el Espíritu no le dijese. Por eso cuando Lázaro estaba enfermo, él no fue inmediatamente, porque el Espíritu tenía planes para eso, para glorificarse. Hasta que él murió, entonces el Espíritu lo envió donde Lázaro. Pero a veces el creyente se mueve por sí mismo y no presta atención a la voz del Espíritu, y la obra se hace mal. La obra no crece, no trae edificación, no trae salvación. Vamos a leer San Juan capítulo 14, verso 26. Dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas, todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Escuche. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Qué importante que es que el Espíritu Santo esté con usted, guiándole en este caminar. Pues si el Espíritu Santo no le guía a usted en su caminar, si usted no está acostumbrado a oír su voz, usted está caminando como a ciegas, solo basado en una religión más. Porque Pablo dijo, yo no vine a ustedes a demostrar humana sabiduría, sino poder y demostración del Espíritu. Esta obra es del Espíritu, y sin el Espíritu es imposible que usted sea efectivo en el reino de Dios. Vamos a leer San Juan ahí mismo en el capítulo 16, verso 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero hay una parte muy importante ahí, dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu Santo de Dios habla a través de su boca, entonces convence de pecado. Pero si usted está hablando, sus palabras no traen ningún resultado, porque el que convence es el Espíritu Santo. Entonces es importante oír y hablar, no hablar sin oír. ¿Sabe? Yo cuando voy a dar un mensaje, yo voy y oro al Señor y le digo, Señor, ¿qué quieres que diga? Porque yo podría agarrar un bosquejo y dar un tema específico, pero mis palabras ni mi intelecto son importantes acá, sino que el Espíritu de Dios ministre a las personas y les dé lo que ellos necesitan oír. Y entonces la palabra viene y me dice esto y esto. Entonces le digo, bueno, Señor, de eso vamos a hablar, y de eso hablamos. Dice en el 16, en el verso 13 y 14, escuche. Pero cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Oiga, qué importante esto. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le dice ¿qué viene? Por eso Jesús dice, y vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda. Cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted no puede ser sorprendido, porque el Espíritu Santo le dice, haga esto, haga aquello, prepárese. Pero si no, usted vive una vida normal y proyecta unas cosas y otras, no en base a la voluntad de Dios. En el 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Revelar a Jesucristo a la vida del hombre. Yo puedo hablarle a las personas todo el día de Jesucristo, pero si el Espíritu Santo no les revela quién es Él, entonces no va a funcionar. Voy a darle un ejemplo muy sencillo. Dice la palabra que cuando Jesús vino a la tierra de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y mucha gente lo había visto y había visto hacer sanidades y milagros y muchas cosas. Pero unos decían, es Elías, otros decían, es un profeta, o Juan el Bautista, y la gente tenía muchos conceptos. Pero Pedro le dijo a Pedro, Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice aquí? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre,
Nadie puede conocer a Jesucristo por intelecto humano, por carne y sangre, si no es por revelación. Por eso dice Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo permite. Por eso dice la palabra, si oyeres hoy su voz. El Espíritu Santo quiere glorificar a Jesucristo. Quiere que usted lo conozca a Él, que quién es Él. Yo siempre que oro le digo, Espíritu Santo, háblame de Jesús. Y entonces me empieza a llevar a través de la palabra. Y lo empieza a revelar. Y entonces uno puede ver la grandeza del Señor, el amor del Señor, la compasión del Señor. Y Él lo revela a nuestro corazón. Pero si no solo tenemos letras. Amén. Vamos a seguir un poco más. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice de la siguiente manera. Escuche, esto es muy importante. Y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Bueno, si usted no ha sido sellado por el Espíritu, no lo va a contristar. Pero si usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, dice, no lo contriste. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Hay muchas causas, pero yo les quiero dar unas. Ahí mismo en el verso 31 dice, quítese de vosotros toda amargura. Si usted es una persona amargada, todo le repugna, todo le choca, todo le molesta. El Espíritu Santo de Dios no está ahí, está contristado. También dice enojo. Usted no puede estar enojado con nadie. Si usted está enojado con alguien, entonces el Espíritu de Dios se contrista y ya no puede usted comunicarse con Él. Ha de estar ahí, pero usted no va a poder oír su voz. Y qué importante es oír la voz del Espíritu Santo para que nos diga qué hacer. Ira, gritería, gente que pasa maldiciendo, dice, y maledicencia, que maledicencia quiere decir maldecir. Usted no tiene, si usted tiene alguna de estas cosas y toda malicia, oiga todas las cosas que contristan al Espíritu Santo: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora quiero hablarles un poco de esto. Dice que maledicencia es maldecir. Hay gente que tiene esa costumbre. Maldita sea, maldición. Y aquí y allá hay una cosa y otra. O hablar mal de alguien. Aquel hijo de tal por cual. Y el Espíritu se contrista dentro de usted. La malicia, ¿qué es la malicia? Dice que malicia es una intención, oiga esto, una intención encubierta con que se dice o se hace alguna cosa para beneficiarse o para causar mal o perjudicar a alguien. A veces las personas hacen o dicen cosas malintencionadas para perjudicar a otra persona. Tal vez usted está en su trabajo y alguien dice, oiga, vio que aquella persona no llegó temprano hoy. Y ya está esa intención en su corazón. Y después llega la persona en la noche al culto y empieza a orar y Espíritu Santo, lléname. No funciona así.
dice, ¿cómo podría el Espíritu Santo operar ahí? ¿Sabe? El Espíritu Santo necesita que su corazón esté limpio. Por eso cuando usted vaya y ora, primero arrodíllese y diga al Espíritu Santo, redargúyeme, dime qué hay malo en mí, y Él va a empezar a decirle, eso no me gustó, tu forma de vestir no me gusta. Aquí voy a decir algo que tal vez a alguien le va a incomodar, pero si Él lo pone en mi corazón, yo lo digo. Hay muchas personas, principalmente mujeres, que dicen que aman a Dios, pero presentan fotos semidesnudas, excitando a la gente, enseñando sus partes íntimas en partes, sensualidad. Y después van y oran a Dios y le dicen, Espíritu Santo, lléname con tu santa presencia. Escuche lo que dice Santiago capítulo 4, verso 5. Escuche esto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Oiga, ustedes piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios anhela celosamente a la iglesia, a usted individualmente. Dice, todo vuestro ser sea santificado e irreprensible, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Cuando la persona aprende a amar la presencia de Dios. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo, no hay nada más hermoso que la presencia de Dios venga a su vida y usted tenga intimidad con el Señor y usted sienta su presencia, cómo Él lo llena, cómo Él lo ministra. Y si usted nunca ha podido sentir, si el Espíritu Santo nunca le ha bautizado, tal vez hay algunas causas aquí. Hay un versículo muy bonito que dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande en camino de perfección, ese me servirá. Es automático. Usted empieza a buscar a Dios y Dios ve y ve la intención de su corazón. Y si su intención es correcta, entonces Él dice, este me sirve. Vamos a ir cerrando ya el mensaje. Hay más cosas de qué hablar de este tema, pero solo quiero que usted entienda que el Espíritu Santo de Dios está disponible para usted. Y que si usted quiere conocerle, simplemente tiene que limpiarse. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Él sin duda será su mejor amigo y su aliado en este caminar. Él será su consejero. Como dice la palabra, su consolador, el que lo consuela a usted cuando usted está mal. Él va a venir y le va a guiar y le va a dar paz. Pero si su caminar es desordenado, si su corazón está lleno de celo, de amargura, de envidia, si usted dice algo contra alguien y calumnia, entonces Él no podrá tener intimidad con usted. Pero si usted le dice, enséñame, Él le enseñará qué ocupa usted cambiar. Bueno, hasta acá el mensaje. Espero que haya sido de bendición. Esto no es para juzgar a nadie ni para condenar a nadie, no, al contrario, sino más bien para que usted se anime y dígale, Señor, yo quiero conocerme contigo, quiero recibir eso, quiero tener esa comunión, esa intimidad contigo. Dios les bendiga. Espero que la palabra haya sido de bendición. Comparta. Amén.